Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés viendo esta sesión número 11 de macro y microeconomía. Las clases pasadas estuvimos viendo inversiones, estuvimos viendo economía, estuvimos viendo ganancias nacionales, producto nacional, y ahora vamos a hablar de política fiscal. Creo que fue uno de los temas que dejamos al final de la sesión pasada. ¿Qué es la política fiscal? Bueno, la política fiscal van a ser las medidas que va a tomar el Estado para recaudar ingresos. Va a ser que el gobierno se le prenda el coco para poder recaudar impuestos. El propósito de la política fiscal es darle mayor estabilidad al sistema económico, al mismo tiempo que se trata de conseguir el objetivo de ocupación plena, de que el mercado fluya. Entonces, mencionábamos las clases anteriores que las políticas fiscales las empezamos a hacer porque el gobierno necesita sacar ganancias para hacer el pago de un endeudamiento nacional o de un endeudamiento mundial que se tuvo en su momento. Por lo tanto, estas medidas, estas situaciones de instrumentación para recaudar los ingresos, pues vamos a hacer que fluyan y que no afecten las economías nacionales, las economías de las empresas, las situaciones de inversión, la situación de ganancia, la situación de mercado. Vale, ¿cuál es el objetivo final? 1. La ocupación. Mayor nivel de empleo. ¿Para qué hacemos? Para hacer que la empresa funcione, pues necesita capital humano. Entonces, para esa situación fiscal, pues necesitamos que el gobierno, que la empresa al final tenga empleo. ¿Y qué crees? Así como tú trabajas, también vas a pagar impuestos. Así, por el simple hecho de vivir en una casa, sigues pagando impuestos. Así, con el simple hecho de consumir un chicle, vas a seguir pagando impuestos y necesitas un empleo. Segundo punto, control en la demanda agregada a impuestos y el gasto público. Si ya vimos en algunas sesiones, el gasto público va a ser toda la situación que genera el mercado para mi ganancia nacional, todas las cuestiones que genera el mercado para la ganancia privada. Ok, entonces vamos a hacer que se controle la demanda de impuestos, que se controle la demanda de empresas para así generar un gasto público y controlar el déficit y el superávit, en el cual pues vamos a hacer que no decaiga el mercado, que no se incrementen las cuestiones de impuestos, que no se incremente la parte económica y pues vamos a seguir regulando esas partes. ¿Cómo lo vamos a regular? Bueno, el proceso de la política fiscal va a ser el impuesto, el gasto público y el eje ordenado. Si te das cuenta, aquí hay un equilibrio y uno es de color rojo y uno es de color verde. Entonces la parte roja va a ser el equilibrio fiscal. ¿Qué es el equilibrio fiscal? Los gastos que genera la empresa y los impuestos que tenga que pagar. La parte negativa. Y en la parte grande, que en la parte de arriba, es todo lo que vamos a generar de la zona del déficit y la zona del superávit, hacer que el mercado fluya, hacer que el mercado tenga ganancias, hacer que la cuestión esté en nivel de incremento, de consumo, de inversión, de incremento a sueldos, beneficios y demás. Si te das cuenta, es el equilibrio, así viene el esquema, en el cual tengo que generar el impuesto, tengo que generar el gasto público, tengo que generar todas las tasas que debes de pagar por estar en mi país, por estar en mi nación, para generar un ingreso. Pero ya que estoy generando el ingreso, también tú vas a generar un ingreso, también tu mercado tiene que estar estable, tu empresa tiene que fluir, tus sueldos, tus ganancias, tus inversiones, tus listas de ahorro también tienen que estar equilibradas. Por eso el esquema es así, en el cual hay un equilibrio y no tiene que estar ni mayor el rojo ni mayor el verde, porque al final ese es un equilibrio fiscal y el equilibrio fiscal pues lo vamos a hacer con las tasas de interés y lo vamos a hacer con los gastos públicos de inversión y de ingreso y egreso para las cuestiones monetarias. Ok, con este punto se hace un mecanismo. ¿Qué hacemos? Una variable, tanto en impuestos como en gastos. De los dos, es más importante el control de la inversión en la inversión pública. Porque si hay que elegir entre hacer que el Estado gaste más o bajar impuestos, los políticos suelen preferir lo segundo.
que es bajar impuestos, porque es inmediato, reversible y les da buena fama. Correcto. Ejemplo, el gobierno lo que hace es bajar impuestos a la ciudadanía, pero incrementar impuestos a las empresas. Ejemplo, en la actualidad, por ejemplo, hay muchas empresas que están decayendo porque hay impuestos sobre excesivos que el gobierno está implementando. ¿Para qué? Para generar la absorción del gasto público. Pero en este gasto público, pues el que sale perjudicado, pues es el empleado, es la ciudadanía, porque al final, pues a pesar de que está haciendo un impuesto, pues ¿qué crees? El producto incrementa de ganancia, el producto de precio, y entonces pues no hay ganancia, y lo que están haciendo es que al final pues el gasto público se aumente, porque pues de un refresco de 9 pesos grande, ahora te lo van a dejar en 25, te lo van a dar en 15, y estamos haciendo que entonces haya una desvariación de arriba y una desvariación de abajo, lo que te mencioné en algún principio, porque al final el presupuesto es que se gane, ¿dónde? El gobierno, punto. Entonces en estas situaciones pues hay una variación. En esta variación es cuando el dinero gasta el Estado en pagar los proyectos públicos como carreteras y otras construcciones. Ahí es donde dice, ¿dónde se va todo mi gasto público? En todos tus intereses y todos tus impuestos, pues al final se van a ir para que tengas una inversión de necesidad básica. ¿Te acuerdas que en algún momento te lo dije? Las necesidades básicas que están generadas por el gobierno. Entonces, todas esas necesidades básicas pues se van a las escuelas, a las carreteras, alumbrado, no sé, agua, luz, en el cual pues estamos haciendo que la situación del gasto público pues aumente, sí, pero en cambio, si contrastan a trabajadores estarán disminuyendo. Al necesitar más materias primas, los empresarios pues tendrán que aumentar la producción, o sea que aumentará el Producto Interno Bruto. Es donde te menciono. El incremento de la necesidad pues va aumentando, el precio va aumentando y pues a pesar de que esos impuestos se van generando el gasto público, pues el proceso del impuesto pues también va generándose más. Entonces, si te das cuenta en esta situación económica actual, pues sí, hay mucho gasto público que están invirtiendo. Está bien, excelente. Pero ¿qué crees? Al incrementar el gasto público, pues incrementas impuestos. Al incrementar impuestos, pues perjudicas el capital económico. Y al perjudicar el capital económico, pues ¿qué es lo que estás haciendo? Aquí lo menciona. Está tratando de perjudicar al trabajador. Porque lo único que pierde más es el trabajador, no la empresa en su totalidad, porque la empresa en su momento o en su mayoría pues va a ser que genere, que gane, que invierta, ¿cierto? Entonces aquí, ojo con ese punto. ¿Y qué hacen? Una variación de los impuestos, más renta de los consumidores, más gasto. Hay medidas para saber qué porcentaje de la renta se gasta. Todas las medidas que te dije, creo que en algún momento con las iniciales, ahí en esa clase, ahí lo vemos, que son las propensiones marginales al consumo y la propensión marginal al ahorro. El estímulo de consumo permite mejorar la economía gracias al efecto multiplicador. Mayor producto, mayor consumo, mayor ganancia, mayor trabajo, mayor consumo, porque hay un dinero. Pero, ¿qué crees? Si yo hago al revés, menor trabajo, mayor producto, mayor inversión, menor consumo, pues estoy perjudicando la situación en que al final pues el impuesto se va a incrementar, donde te menciono. Si mi impuesto de refresco de 9 a 25 pesos lo vas a consumir, pues sí lo vas a consumir porque es una necesidad, porque es algo que es consumible, que es algo que se necesita, pero al final pues no vas a tener el consumo de antes, o sea, al final no vas a tener ese consumo que si me consumías 10 al día, solo me consumen 7. Estamos haciendo que el impuesto reduzca esa situación. Entonces, al reducir el consumo, pues reduzco inversión o incluso reduzco el capital humano o reduzco la cuestión de los salarios o reduzco la cuestión de rentabilidad en esta parte de la empresa. Por lo tanto, sí se afecta a la economía nacional, sí afecta a la situación que tenemos, ¿ok?
Para ello voy a tener dos políticas fiscales. Ojo, de esas dos políticas fiscales es la forma en cómo vamos a hacer que se generen y cuál crees que tenga en la actualidad en México. Primer punto, estimular la demanda agregada para aumentar la producción. Tiende al déficit e incluso puede provocar inflación. Chin, algo importante, aumentar la productividad. Y aumentar productividad, aumento inflación, saturación del producto en el mercado. Va, que es la que tenemos realmente actualmente. Y la política fiscal de restricción o restrictiva, en el cual vamos a hacer que frene de tajo la demanda agregada debido a excesiva expansión, como resultado que tiende al superávit o el superávit, en el cual pues aquí ya hacemos que se frene la demanda y tenemos que hacer la estabilidad otra vez regular. Pero ¿qué crees? Al frenar esa expansión, pues estás frenando la generación de inversión, la generación de materia prima, la generación de inversión en el capital y estás frenando la productividad. ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el error de esta cuestión en las políticas fiscales que se implementaron en los años 80 y 90 y que en la actualidad están fluyendo de manera negativa? La sobreexplotación capitalista, la sobreexplotación de consumo del mercado, la sobreexplotación de la productividad del consumo. Vuelvo a lo mismo, si consumías 10 refrescos, no sé por qué la empresa hizo 20, porque al final trató de hacer una mega expansión, pero al ver que la mega expansión ya no funciona, pues está haciendo una restricción. Ejemplo, si mi refresquera hacía 100 refrescos al año, y pues no sé por qué tengo en mente las refresqueras, pero bueno, si mi refresquera hace 100 refrescos al año y tuvo que hacer pensando que el mercado iba a ganar 250, pues sí, lo que hiciste fue una fiscalización expansiva. Pero desafortunadamente en algún momento vas a hacer una fiscalización restrictiva porque vas a tener que frenar el mercado. Y al frenar el mercado pues estás frenando todo el giro económico. ¿Por qué? Porque al frenar ese giro económico, a la primera que perjudica vas a ser el empleado. Perjudicando al empleado, no hay ganancias para él. Entonces, al frenar al empleado, el sueldo baja. Al frenar al empleado, hago un desempleo. Y al generar un desempleo, pues aquí es donde hacemos la contrarrestación. El contrarrestante que te mencioné, menor empleo, menor subsidio de ganancias, menor inversión, menor consumo y la empresa frena. Y hacemos esa fiscalización. ¿Y quién perjudica? El impuesto, correcto, el impuesto, el empleado, porque al final hace un efecto de expulsión, provoca déficit comercial, genera retrasos y genera proporcional consumo no constante. Entonces, esa política fiscal en la actualidad, pues hicimos, porque estamos en esa sociedad mal hecha, hicimos que se genera una mega expansión de la empresa. Sí, una sobreexplotación de mercado. Sí. Pero ahora que hay sobreexplotación, ¿qué hacemos con tanto producto? Porque al final ya no hay empleados para volver a hacerlos. Porque al final si hay empleados se está reduciendo su ganancia, está reduciendo su pago. Y al reducir el pago, pues también el mismo empleado genera impuestos. La empresa genera impuestos y prefiere pagar el impuesto que pagar el empleado. Y al no pagar bien el empleado, pues el empleado también sigue generando impuestos y pues no tenemos una buena recaudación fiscal, no hay una buena situación económica, no hay una buena ganancia. Complicado. Porque al final, ¿qué es lo que pasa? Pues hacemos que el producto no fluya como debe de ser, que el producto no se genere, que al final la inversión no salga y que al final pues los impuestos incrementen para hacer esa ganancia gubernamental. ¿Cuál va a ser mi efecto de expulsión? Se aplica una política expansiva. ¿Se aumenta el gasto público o se bajan los impuestos? Ojo, aumentamos más universidades, aumentamos más calles, aumentamos más pavimentación, aumentamos más parques o bajamos impuestos. Para mí es bajar impuestos, pero el gasto público lo hacen más grande y no bajan impuestos. De verdad, el gobierno lo hace al contrario. La fiscalización actual lo hace diferente.
¿Y qué es lo que pasa? Se emite deuda pública para financiarse. Entonces, como no podemos, si bajamos los gastos, si bajamos los impuestos, necesito generar gastos públicos. Y es ahí donde hacemos endeudamientos fiscales, endeudamientos públicos, que se empezaron a generar desde los años 80 y 90, te lo dije, en México. Bajar la demanda de inversión cuando lo que se espera era que se tenía que aumentar. Es lo que te menciono. Si yo estoy haciendo que la inversión del gasto público aumente fructíferamente porque resalta cuestiones políticas, resalta cuestiones gubernamentales, excelentes, pero si estás aumentando el impuesto y no lo generas, ¿de dónde lo vas a sacar? De endeudamientos públicos, de endeudamientos financieros, de un endeudamiento global, que al final pues no se espera que el mercado fluya, porque estás bajando una demanda, porque al haber mucho impuesto, pues bajas la demanda del producto. ¿Qué es lo que pasa? Vuelvo a lo mismo del refresco. ¿Qué está pasando con el refresco? De que el consumo de 10 y que hace 200 y que nomás consume 7, pues hacemos que haya un endeudamiento. Y como no genero impuestos, no genero ganancias, tengo que buscar la manera de que yo gobierno te genere un gasto público, que yo gobierno te satisfaga una necesidad gubernamental básica, consumo de agua, consumo de luz, consumo de cualquier cosa, un parque. Y ese es un efecto que provoca un déficit comercial. ¿Por qué? Porque si disminuimos la exportación, porque a los que de fuera les sale más caro comprar, y no es bueno que pase eso en una fase de recursión. Entonces ese proceso económico hace que las exportaciones nacionales pues caigan, que la importación extranjera caiga, porque al final pues no es bueno invertir en un país donde te elevan el impuesto, y el no haber empresas pues no hay trabajo, al no haber trabajo no hay consumo, al no haber consumo no hay impuestos, al no haber impuestos busco más impuestos para generar un gasto público, y si no hay gasto público pues busco un endeudamiento fiscal para hacer que el proceso funcione. Si te das cuenta, la economía fluye mal y por eso hacemos retrasos en los ciclos económicos, porque hacemos que la política restrinja diferentes situaciones, que paremos la economía, que paremos el Producto Interno Bruto. Si te das cuenta y das cuestiones económicas en la actualidad, el Producto Interno Bruto, donde lleva más de 10 años parado y no ha aumentado ni el 1%, porque hay más gasto público, hay más endeudamiento, hay más impuestos que no son sustentables para la economía nacional. ¿Qué hacemos? Un retraso económico. El ciclo financiero va fluyendo de manera lenta y ese ciclo económico en algún momento se estanca. Entonces al estancarse, pues ¿qué hace? Que entonces la empresa no fluya, y la empresa no fluye, no hay impuestos que recaudar. Si no hay impuestos que recaudar, no hay gastos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues para que vuelva a fluir, endeudamientos para que al final esto tenga una situación. Ay, ¿y qué crees? Hacemos esto. Propensión al consumo no constante. El porcentaje de nuestra renta no siempre será lo mismo. Por lo tanto, la propensión marginal al consumo no es constante. ¿Qué hacemos? Que todo lo que tengamos se desmorone, se vaya, se pierda, porque al final hay un endeudamiento fiscal, hay un endeudamiento de monetarios que no van a fluir. Ejemplo, menos sueldos, menos salarios, más impuestos, más compras, no alcanza, endeudamientos, tarjetas de crédito, y al final ahorcado estás. ¿Por qué? Porque el proceso fiscal nacional pues está mal. El proceso del ciclo económico está lento, está atorado, porque el gasto público, porque el impuesto, porque el proceso fiscal no está acorde a la economía nacional que se tiene, generando pues todas estas cuestiones. Si te das cuenta, el objetivo de recaudar impuestos está bueno. El objetivo de controlar
el déficit y el superávit o el superávit, está bien, pero, la demanda excesiva de impuestos y de gastos es lo que está generando esta cuestión, porque dice que su objetivo es controlarlos y no se controlan. Y por ello, el punto de la definición o el propósito de la política fiscal, de la estabilidad económica, no fluye, porque está mal el proceso de la política fiscal. Así es. Entonces esa es la cuestión económica que en algún momento pues lo comparamos con la actualidad. No fluye, ¿va? Esperemos que sigamos cumpliendo cuestiones económicas y nos vemos la próxima clase para seguir hablando de economías, endeudamiento, situaciones laborales, impuestos, ganancias, políticas fiscales que no fluyen. Suerte y hasta la próxima.